Estás escuchando Infinita FM 100. Que lo distinto te encuentre. FM 100. El sabor y la energía que te dan los cereales Gran Día te harán ver la vida con alegría y con la actitud de Cereales Gran Día. Más parqueo, perfecto. Mejor accesibilidad, perfecto. Mejores instalaciones, perfecto. Detailing, pintura, polarizado. Los expertos en el cuidado de tu vehículo. Todo para tu vehículo en un mismo lugar. Perfecto. 11 Avenida 2097, zona 12. Llama al 2292-1355 o visita www.perfecto.com. Estamos en el programa Los Disidentes, en el segmento de la ética al compliance, cómo implementar compliance y no morir en el intento. Aquí cada martes a la 1 de la tarde, cada 15 días escuchamos y conversamos más que nada sobre temáticas específicas en materia de cumplimiento y ética corporativa que nos permite aterrizar a la práctica este tema que cada vez cobra mucha más relevancia. Y por supuesto contamos con invitados expertos en la materia que nos van dando luces de cómo implementar aquellos temas que por una u otra razón siempre la hemos escuchado un poco lejanos a, ok, lo voy a implementar en la realidad, cómo lo hago, cuándo empiezo y de qué forma. Entonces el día de hoy sean todos bienvenidos al programa de la ética del compliance, cómo implementar compliance y no morir en el intento. La agenda del día de hoy atendemos a una temática muy específica que es cuáles son las diferencias y similitudes entre la ética y el cumplimiento. Ya la hemos tocado en diferentes segmentos en esta audiencia, sin embargo, nunca a detalle como lo vamos a tratar el día de hoy con nuestro invitado especial, quien es Hugo Cruz. Les voy a presentar un poco quién es Hugo y luego pues te doy la palabra, Hugo, para que te puedas hacer la bienvenida al programa igualmente. Gracias. Hugo, sí. Con mucho gusto. Hugo es doctor de Filosofía de Gobierno y Cultura de las Organizaciones por la Universidad de Navarra. Tiene un máster en Gobierno y Cultura de las Organizaciones también por la Universidad de Navarra y es licenciado en Letras y Filosofía por la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Él es profesor de Ética Empresarial, consultor especialista en Ética Empresarial y director ejecutivo del Centro de Investigaciones de Humanismo y Empresa. Ha asesorado en ética a algunos de los grupos empresariales más grandes de Centroamérica, como lo son Cementos Progreso, Multinversiones, la Cervecería Centroamericana y Grupo Ficosa de Honduras, por mencionar algunas de las organizaciones a las que él pues ha brindado asesoría. Por eso para nosotros es un gusto tenerte, Hugo. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Paola. Gracias por invitarme y un saludo a todos los oyentes de este programa. Así que aquí a tus órdenes. Excelente, perfecto. Pues damos inicio a la temática. Realmente, Hugo, los términos de ética y compliance usualmente los entendemos como términos indistintos. Normalmente escuchamos que las personas la utilizan dentro de la misma frase o expresión. Pero la pregunta es, ¿realmente son lo mismo? Es importante que al momento de implementar un programa de cumplimiento y ética corporativa dentro de cualquier tipo de organización, sea grande, pequeña, tenga, digamos, presencia en diferentes países o no, tengan claro la diferencia o similitud
entre estos términos, y por eso me interesa muchísimo que el día de hoy lo tratemos a detalle. Entonces, no solamente quisiera que entremos a ver cuáles son las similitudes y diferencias, sino que cómo se relacionan en la práctica la ética y cumplimiento. Tal vez vamos a dar inicio con una palabra una pregunta, mejor dicho, bastante sencilla, pero que al mismo tiempo nos va a dar, digamos, la puerta abierta a toda esta conversación, y es: ¿qué es la ética empresarial, Hugo? Según tu conocimiento, según tu experiencia, ¿qué le podrías decir a la audiencia? Bueno, ética empresarial es esto. Sí, gracias, Paula. Bueno, pues es una pregunta muy amplia, un tema muy complejo, pero para efectos de sintetizar, podríamos decir que la ética empresarial es una herramienta al servicio de quienes toman las decisiones en las empresas, y tal vez podríamos compararla con un lente que permite ver tres dimensiones. Primero, pues el impacto de las decisiones en la reputación de la persona y de la empresa. Segundo, el impacto en la sostenibilidad. Y tercero, el impacto de las decisiones en la calidad ética de quien toma la decisión. Esto último es lo más importante y a la vez lo más desconocido, porque se trata de evaluar cómo cada decisión nos hace mejor o peor persona. Como decimos en ética, pues somos lo que hacemos. Nos convertimos poco a poco en eso que hacemos. Así que la ética empresarial, de forma sintética, Paola, sería ganar mayor habilidad para ver estas tres dimensiones de cada una de las decisiones, ¿verdad? Por ahí iría la cosa de manera sintética, digamos. Sí, para hacer un resumen, dices tú. Claro. Claro, y me encanta utilizar el tema del lente para poder visualizar estas tres esferas como algo indispensable a tomar en cuenta cuando nos toca conceptualizar esas actuaciones que muy bien dices, sí. Somos lo que hacemos. Entonces, realmente es una consecuencia de lo que hacemos, ir construyendo esa ética empresarial adentro de la organización. Así es. Y Hugo, ¿cómo saber cuál es el contenido o los parámetros de la ética y al final, por qué queremos tener ética empresarial o cuál es su fundamento o el fundamento último de esto? Claro, sí. ¿Cuál es su contenido para poder, digamos, ahí desmenuzar el término? Sí. Pues muy buena pregunta también. El fundamento último de esto es, yo lo diría de esta manera, el binomio entre responsabilidad e integridad. La responsabilidad, pues, atiende evidentemente a los efectos externos de nuestra acción, y la integridad, todos sabemos, tiene que ver con nuestra interioridad, si realmente pensamos como actuamos o hacemos lo que predicamos y estas cosas, esta coherencia, ¿verdad? Entonces, ahí está el fundamento y a la vez se vuelve esto en el parámetro, de tal forma que podamos nosotros tener unos nortes a la hora de tomar una decisión, preguntarnos si esto que vamos a hacer nos califica como más responsables o como más íntegros. Dicho en relación con lo que mencionaba hace un rato, si al final una decisión va a fortalecer o deteriorar la reputación, si una decisión va a fortalecer o deteriorar la sostenibilidad, y al final de cuentas si una decisión nos va a convertir en mejor o peor persona. Tal vez un ejemplo, ¿verdad?, más concreto, si en una organización mentimos u ocultamos información relevante a un consumidor final, esto daña la reputación, deteriora la sostenibilidad y además vuelve peor persona a quienes tomaron la decisión de engañar al consumidor, ¿verdad? Porque los convierte en mentirosos o en hipócritas, ¿verdad? Así es como juega esta tríada de análisis que, como decimos, pues son los parámetros de la ética, ¿verdad? Listo. Responsabilidad, si no lo repites. E integridad, sí, el binomio. E integridad. Okay. Exacto. Digamos, son los dos aspectos que debemos de tomar en cuenta sí o sí cuando hablamos de ética empresarial. Cabal, sí. ¿Qué es lo que nos va a representar como personas que formamos parte de una organización? Exacto. Yo no lo canso de decir, y al final mucho hablamos de empresa, organización, instituciones, pero al final
son personas. Sí, son las personas los que están atrás. Tú que eres doctor en filosofía y gobierno en cultura, las organizaciones, creo que nos puedes decir más que nadie que al final los comportamientos individuales crean, digamos, la atmósfera de ética empresarial como organización. Si no, me estoy equivocando. No, totalmente de acuerdo con esto, Paola. Ese es el fundamento último, ¿verdad? Hay que, como dicen, retrotraer todo a una acción personal, a una decisión personal que necesariamente tiene efectos, tanto positivos como negativos, ¿verdad? Y los tiene efectos hacia afuera y hacia adentro del decisor. Entre más conciencia tengamos de eso, más vamos a estar aptos para tomar decisiones éticas. Podríamos decir que en positivo una persona que está consciente de esto es más capaz de tomar una decisión prudente, ética, acertada. Y a la inversa, ¿verdad? Un corrupto, ya sea en la empresa privada o en el sector público, es una persona que no es capaz de ver esto, no es capaz de ver ni el largo plazo, ni los efectos colaterales o en el entorno de lo que está haciendo. Simplemente piensa en su beneficio y en el cortísimo plazo, ¿verdad? Esa es la gran diferencia entre un corrupto y una persona ética, ¿verdad? Pensar en el largo plazo y pensar de una forma en 360 grados del efecto de las decisiones, ¿verdad? Ese es el gran meollo de la ética empresarial. Sí, vemos a personas cubriendo necesidades a corto plazo que de alguna manera les abre la puerta a cometer hechos o actos contrarios a la ley o a las regulaciones. Así es. Por llegar a ese fin próximo que quieren. Correcto. Es minar la sostenibilidad totalmente, como decimos, ¿verdad? Sí, correcto. Y la palabra sostenibilidad, en un segmento pasado tuvimos, digamos, el agrado de tener una invitada donde hablábamos de compliance en la agenda de sostenibilidad. Y tú muy bien lo has continuado fortaleciendo en este programa, y es realmente la ética nos permite ser sostenibles a través del tiempo. Exactamente. Con toda la complejidad de esa palabra, porque la sostenibilidad es económica, es medioambiental, es legal, es personal, ¿verdad? Es una palabra muy importante, por eso es que la usamos tanto, porque ayuda muchísimo a entender, ¿verdad? Sí, Hugo, pero tú no me dejarás mentir que en los últimos años sostenibilidad únicamente se utilizaba para temas ambientales. De hecho, uno hasta ve la palabra sostenibilidad en verde. Ajá, exacto. Si yo me la imaginaría, yo me la imagino verde. Sí. Y es porque lo hemos asociado a eso, ¿no? No, por supuesto, es un sesgo que hay, ¿verdad? Tal vez tiene que ver con algo positivo, y es que toda la lucha por reducir los impactos medioambientales pues se ha fortalecido, y eso es algo muy bueno. Tal vez el énfasis sería, y es en la actualidad, ver esas otras dimensiones de la sostenibilidad que, volvemos a lo dicho, tienen que ver con la sostenibilidad de la persona misma, ¿verdad? No es sostenible mentir, no es sostenible robar, no es sostenible engañar, porque tarde o temprano esa máscara se cae, ¿verdad? Por lo tanto, y con todas las implicaciones que eso pueda tener en el orden financiero, fiscal, comercial y también medioambiental, por ejemplo, por eso decimos que es algo tan integral, ¿verdad? Y tan importante en la actualidad. Sí, al final tal vez podemos concluir después de lo que sin la ética empresarial es imposible sostener a una organización en el tiempo. Exactamente, así es. No podría estar mejor dicho, Paola. Esa es la idea. Esa es la idea y la relación. Bueno, pero en este programa no estamos hablando de sostenibilidad y ética, sin embargo, para explicar qué es ética empresarial hay que hablar de sostenibilidad. Exactamente, así es. ¿Verdad? Bueno, pues la verdad es que resulta interesante poder llegar, digamos, a un concepto claro de lo que significa la ética empresarial, siendo que hoy por hoy cada vez, digamos, es un requerimiento mucho más exigido por el comercio internacional. Sí, así es. ¿Tú lo has visto en tu experiencia profesional, estos requerimientos que vienen no de la ley,
sino del comercio, de la globalización, de las relaciones comerciales. Claro, una tendencia actual es el involucramiento del consumidor, ¿verdad? En el sentido de que una empresa que está trabajando muy bien debe ser muy consciente de las tendencias de pensamiento del consumidor. Y ahora tenemos unos consumidores que reclaman mucha integridad, mucha coherencia. No solamente que me vendan un producto bueno, sino que además sea hecho de una forma respetuosa con las leyes, respetuosa con los colaboradores, respetuosa con el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, es una exigencia del lado del consumidor que me parece muy positiva. Sí, también, por supuesto, está la exigencia del lado de los acreedores, ¿verdad? El sector bancario cada vez está más interesado en verificar que haya esta coherencia en las operaciones, porque evidentemente eso les reduce el riesgo a ellos y por lo tanto será mejor cliente, mejor calidad de cliente para darle un crédito a alguien que se comporte de una manera consistentemente coherente. Eso, por lo tanto, como tú dices, las exigencias están aumentando no solamente del marco meramente penal o civil, sino también de otros ambientes que evidentemente hay que tomarlos en cuenta porque son stakeholders, ¿verdad? Los clientes, la familia de los clientes, los acreedores, etcétera. Por ahí vamos. Tenemos un consumidor mucho más consciente, eso sí, no me queda la menor duda. Hoy una empresa se puede ir a la bancarrota literalmente si tiene un tema reputacional que afecte a la organización, independientemente del producto o servicio que brinde. Exactamente, así es, así estamos, excelente. Esa es la realidad. Así está, así las cosas. Correcto. Bueno, nos vamos a corte y regresamos para hablar un poco de saber si ética es igual a valores, porque cada vez que hablamos de ética, hablamos de valores. Okay. Entonces, vamos a ver esa temática cuando regresemos, nos vamos a corte y ya volvemos. Buenísimo. Ovejas, jamás. Radio Infinita. Hola, ¿cómo estás? Yo extrañándote, ¿y vos? Extrañándote porque claramente me di cuenta de la cercanía que tenemos al ganar el Mundial. Por eso hoy estamos más cerca de vos. En zona 10, Fontavela y La Estación. Zona 14, en La Noria. Y en zona 15, en Centro Comercial Espacio. Para que puedas disfrutar de los mejores cortes de carne asada, como si estuvieras en la tierra de los campeones del mundo, acá en Guatemala. Vení a disfrutarla. Te espero en la verdadera cocina argentina. 3 estrellas, como la celeste y blanca. Palermo, Buenos Aires. En Lepo, cuidamos de ti. Bajo todas las medidas de salud y seguridad, hemos abierto nuestras puertas porque sabemos lo importante que es verte y sentirte bien. Medicina estética, salón de belleza y spa. Haz tu cita al 2305-1818 o búscanos en redes sociales como Levo Guatemala. Escoge calidad, escoge respaldo. Ven a la autoferia de verano de Toyota, Chevrolet, Subaru, Renault, Lexus, Audi, Jaguar, Land Rover y Ducati. Precios especiales desde 0% de enganche hasta 96 cuotas y plan tasa baja. Desde el 9 al 19 de marzo en Forum Bajadas de 9 a.m. a 8 p.m. PBX 1705. Grupo Cofiño. Regresamos al programa Los Disidentes, al segmento de la ética del compliance, cómo implementar compliance y no morir en el intento. Hoy hablamos mucho más del título de este programa y es ética y compliance. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las similitudes? Rascamos un poquito en la razón de ser o el fin último de cada uno para poder tener una conceptualización clara de estos dos términos que realmente nos brindan una guía a la correcta implementación de cualquier programa en cualquier tipo de organización. Estábamos hablando antes del corte, Hugo, la pregunta de ¿ética es igual a valores? En base a esto, ¿cómo podemos determinar qué valores o si son los valores los que rigen a mi organización y la ética empresarial en sí? Cuéntanos un poquito de esto para que la audiencia tenga claridad
bueno, cada vez que hablo de valores, ¿estoy hablando de ética o no? Gracias. Pues mira, no, la ética no es igual a valores, de la misma manera que saber sumar no es igual a ser millonario, ¿verdad? Son cosas distintas, porque saber es una cosa que está al nivel mental y teórico, y ser es una cosa que está al nivel práctico. Entonces, los valores están en el nivel teórico, pero saber los valores no me hace más ético. Lo que me hace más ético es aplicarlos en decisiones concretas, aunque esto sea difícil. Entonces, los valores son abstractos, pero la ética es concreta. Decir, yo tengo unos valores escritos en la pared, bien, eso no me hace ético. Cuando yo los aplico en una decisión específica, entonces estoy siendo ético, ¿verdad? Parece un juego de palabras, pero no lo es. O sea, sí, es la diferencia entre realidad y teoría, digamos, ¿verdad? Sí, no, sumar no me hace millonario, pero por ahí tengo que empezar. Exactamente, así es. Igualmente con la ética empresarial. No se puede tener ética sin valores, pero tener los valores no me hace ético. Exacto. Así es. Así es, porque luego hay que practicarlos, que es lo más importante. Sí, claro. Tal vez entrando un poquito en detalle ahí, Hugo, de qué manera hacemos que las personas, esto ya es una opinión personal, se sientan identificados con valores, digamos, impuestos por una organización, que al final es lo que hace la ética empresarial. Bueno, esta es mi ética. O sea, a ver, yo entro a una organización, yo tengo mis propios valores, vengo de mi casa con valores bien claros, específicos, responsabilidad, respeto, honestidad, y luego entro a una organización y me dicen, miren, nuestros valores son estos otros. ¿Cómo hacemos para empatar eso? ¿Lo has visto en tu experiencia? Pues sí, fíjate que mi experiencia es que no existe mucha diferencia en realidad entre... puede haber cosas muy opinables a nivel personal, pero cuando ya trato de entrar en una organización, que significa entrar en un equipo, evidentemente tenemos que hablar de unos terrenos comunes y de unos no negociables. Y esos no negociables son universales, afortunadamente. Yo puedo tener mis preferencias sobre X o Y materia, pero realmente no puedo decir que me guste que me roben o que me guste que me mientan, ¿verdad? Entonces, ahí hay un tope y ese es un no negociable. Por lo tanto, la honestidad, el respeto a la propiedad privada, respeto a la integridad de las personas, ya ahí sí estamos hablando de un no negociable, y eso no es tan diferente entre una persona y otra. Al contrario, esos son los principios universales que nos hacen poder convivir. Entonces, más bien, lo que yo he observado, Paola, en las asesorías e incluso platicando en las clases con mis alumnos aquí en la Universidad del Istmo, es que tenemos mucho más en común que lo que parece. Y en estos puntos básicos estamos perfectamente de acuerdo. Respetar la veracidad, respetar los contratos, respetar la integridad de las personas, respetar los acuerdos, y ya está, ¿verdad? Y luego, pues claro que hay un campo para lo opinable en otras cosas, que si me gusta más un equipo de fútbol que otro, que si me gusta un color más que otro, pero bueno, ahí la libertad. Pero la libertad también me lleva a que yo trate de buscar esos puntos en común con mi empresa, con mi equipo, para poder lograr unos resultados que nos hemos trazado en conjunto. Así que yo creo que más bien es algo muy positivo saber que dialogando llegamos a esos no negociables muy fácilmente. Esa es mi percepción, mi experiencia, ¿verdad? Así que por eso es que la gente se toma tan bien lo de los códigos de ética, porque dice, bueno, al final esto me ayuda a trabajar más tranquilo, ¿verdad? Si hay un código, ¿Quién va a ir en contra de valores? Exactamente, así es. Eso sí, por ahí va. Lo no negociable me gusta, porque al final lo que nos dice es, bueno, es que la definición del bien y el mal, no importa qué valores estés aplicando, se pueden identificar. Entonces, sí, no sé. Claro, sobre todo si nos vamos por esta línea básica de respeto a la veracidad, respeto a la verdad, respeto a la propiedad privada y respeto a la dignidad de la persona,
ya está, por ahí nos tenemos que ir y en eso es muy fácil estar de acuerdo. Las empresas lo tienen claro, ¿verdad? Y luego derivados, ¿verdad? Que decimos, por ejemplo, proactividad. Algunas empresas los ponen como un valor. Me parece muy bien. Tal vez no es de los fundamentales, pero sí, porque puede estar, porque al final la proactividad tiene que ver con la responsabilidad hacia los accionistas, responsabilidad hacia los clientes, y por eso hay que ser proactivo. Hay derivaciones, pero todas tienen su raíz en unos principios fundamentales que me parece muy sencillo que nos pongamos de acuerdo. Esa es mi percepción. Sí. Y el ejemplo que acabas de dar, a mí me gusta decir que siempre hay valores éticos y valores técnicos cuando hablamos de valores organizacionales. Y productividad, sin lugar a dudas, atiende a lo técnico, que es cómo operar de la mejor manera dentro de la organización. Sí. Versus los éticos, que atienden mucho más a la moral de la persona, del cómo actuar. Sí, pero ahí es donde conectan, ¿verdad? Porque hay que ser productivo y proactivo, porque hay que ser responsable ¿verdad? Y hay que darle a cada quien lo que le corresponde. Hay personas que me están pagando un sueldo, por lo tanto yo les debo a ellos productividad y proactividad, ¿verdad? Hay unos clientes a los que nos debemos, entonces tenemos que ser proactivos y productivos por ellos, etcétera. De modo que al final todo conecta, como digo, es valores fundamentales y sus derivados, y con eso ya tenemos suficiente para tener un panorama muy claro de lo que debemos hacer en la empresa. Bueno, y ahorita que tenemos claridad, bueno, la ética empresarial, de qué se trata, cuáles son, según tu criterio y experiencia, los ejes principales, pasemos al otro concepto que era el objeto de este programa, y es compliance, cumplimiento. Sí. ¿Qué es cumplimiento? Lo he preguntado en varios segmentos y me encanta escuchar las respuestas porque es impresionante, esta palabra se da a mucho que conversar. Sí, claro. Pero cuéntanos, Hugo, en base a tu experiencia, ¿qué es compliance? Y para desmenuzar de qué es compliance y cómo lo asimilamos con ética en general. Sí, exactamente. Pues gracias. Bueno, pues la experta eres tú, pero evidentemente yo tengo un criterio formado al respecto, y te puedo decir que desde mi punto de vista y de lo que enseñamos aquí en la Universidad del Istmo, pues el compliance es esa importante función de las empresas para ver dos dimensiones. Primero, el cumplimiento de los acuerdos o compromisos actuales con los stakeholders, y por otro lado, la dimensión de estar alerta a los futuros compromisos que va a adquirir la organización. Entonces, por ejemplo, si estamos pensando en una empresa que va a abrir operaciones en otro país o en otro sector, eso abre oportunidades y también abre riesgos y también abre obligaciones. Entonces, el área de compliance cumple una función importantísima sirviendo de alerta. Ya verificaron que aquí tenemos que cumplir con esto, ya lo hicieron, ya lo hicimos. Es una función de avanzada muy importante, pero en orden a este binomio que sería compromisos versus riesgos de la actividad empresarial. Así es como yo lo enfoco, Paola. Excelente. Más que nada, lo enfocas como una metodología. Sí, de identificación, monitoreo, que me parece ideal. Al final, el compliance normalmente se ha utilizado como que si estamos, bueno, tienes compliance, tienes código de ética, y no es así. No, es mucho más activo, ¿verdad? Es mucho más actividoso que el simple hecho de tener un documento donde se plasmen los valores de la organización. Claro, así es. Así es una función de estar todo el tiempo alerta de lo que está pasando y de lo que puede llegar a pasar, ¿verdad? Yo siempre digo que el oficial de cumplimiento tiene que tener ese espíritu crítico y esa atención, como que si algo malo va a pasar al minuto siguiente de lo que estoy haciendo. Exacto, así es. Hay que estar alerta todo el tiempo. Sobre todo, como te digo, por la velocidad de las decisiones empresariales. Todo el mundo está pensando en invertir más, en abrir más operaciones, abrir más mercado, y entonces hace falta que esté alguien un poco desde fuera, ¿verdad?
podríamos decir entre comillas desde fuera, porque el compliance es una área de la empresa, pero entre comillas desde fuera de la operación, verificando si lo que estamos haciendo está generando riesgos, si estamos cumpliendo o no con lo que la sociedad exige y las nuevas tendencias exigen, porque de eso se trata, ¿no? De estar en sintonía con todos los requerimientos de los diferentes stakeholders de una organización. Con el entorno entero, ¿verdad? El entorno, sí. ¿Y cómo podrías decir que está formado el cumplimiento? Es decir, si es el hecho de estar alerta todo el tiempo, es una metodología de identificación de cualquier riesgo que se pueda dar. ¿Qué podrías decir tú si te digo de qué está conformado, de qué se compone el cumplimiento o el compliance? Sí, bueno, pues está conformado de una actividad de las personas encargadas de esta área y de los principales directivos de la empresa. Es una actividad de visión 360 grados, ¿verdad? Ese es el componente principal, podría decir yo. Y como decíamos, orientado con este binomio de compromiso versus riesgo, que es lo que está todo el tiempo hay que estarse planteando, ¿verdad? Si yo ya adquirí este compromiso, ¿en qué me estoy metiendo? Podríamos decir. Y si voy a adquirir nuevos compromisos, ¿a dónde me estoy metiendo, verdad? Ese es ¿Y qué responsabilidades adquiero con esos compromisos, verdad? Exactamente. Así es. Porque las decisiones empresariales, sin lugar a dudas, vienen aparejados de riesgos que pueda llegar a tener una organización. Sí. Y tal vez ahí hubo la diferencia entre compliance obligatorio y voluntario. ¿Qué me podrías decir de esos dos? Bueno, que te respondería con un enfoque de ética, ¿verdad? Porque aquí vamos ya conectando una cosa con la otra. La ética no es solamente cumplir con los mínimos, sino que pensar en máximos, podríamos decir, en el sentido de no solamente qué es lo que me exigen los mínimos, sino qué quiero ser yo y cómo quiero que me vean y cómo quiero que me recuerden. En este caso, nunca mejor dicho, porque la marca, por ejemplo, lo que procuramos es que el consumidor recuerde la marca, ¿verdad? ¿Cómo quiero que me recuerden? Entonces, no me puedo quedar con los mínimos. Y los mínimos son los que exige la ley. Aparte son esos niveles de excelencia que yo me puedo trazar. Y es donde se pone muy interesante esto, porque las empresas que realmente están a la vanguardia son las que están haciendo en el campo de la ética y del compliance más allá de lo que les exige la ley, sobre todo en Centroamérica, ¿verdad? En Centroamérica tenemos unas legislaciones muy débiles en cuanto a compliance, en cuanto a responsabilidad social, etcétera, pero las mejores empresas se lo toman tan en serio que dicen, es que no importa si no me lo están exigiendo, yo lo quiero hacer porque me parece bueno para la sostenibilidad de mi empresa y para tener un buen impacto en mi entorno. Por lo tanto, hay que ir más allá de los mínimos que exige la ley todo el tiempo, ¿verdad? Tanto en ética como en compliance, como en cualquier otra cosa. Sí. ¿Verdad? Por ahí va. Sí, totalmente. Y me encanta eso que acabas de decir, es un tema no de mínimos, sino de máximos. Sí. ¿A dónde quiero ir? Sí. Y realmente, ¿sabes? A mí la experiencia me ha enseñado que aquellas organizaciones comprometidas con el cumplimiento y la ética como un todo, como un programa integral, se le abren más y mejores oportunidades en los negocios, tarde o temprano. Sin duda. Lo he visto con mis propios ojos y aunque hay algunos empresarios todavía, yo diría, frenados a entender o a querer saber bien cuáles son los beneficios de contar con programas, más que me van a poner más requisitos y más obligaciones y más exigencias, es más una carta de presentación al mercado internacional. Por supuesto. Y es una garantía también de un buen hacer que me va a permitir sostenibilidad. Entonces yo creo que ahí es donde hay que ayudar a la gente a no ver tanto el costo, sino el beneficio en el mediano y largo plazo. O por lo menos una balanza ahí entre costo-beneficio. Por lo menos, que sin duda lo tiene, ¿verdad? Yo también soy testigo de empresas que invierten muy bien en esto, en ética y compliance, y ven el retorno.
Claro, hay que hacer esto no solamente por el beneficio económico que lo va a traer, que seguro que lo va a traer, pero hay que hacerlo por algo más, que es el sentido de responsabilidad con el futuro, ¿verdad? Ahí es donde empalmamos con todo el tema de responsabilidad social, porque lo que interesa saber es cómo será la sociedad gracias a nuestro aporte, ¿verdad? Sí. Ese es por ahí. ¿Qué estamos dejando? ¿Qué estamos dejando? Exactamente. Por ahí vamos. Y eso va mucho de la mano en decir que compliance no solo es que estoy implementando adentro de mi empresa, porque el impacto, sin lugar a dudas, en principio lo estoy dando a mis trabajadores, pero ¿con quién me relaciono como organización? Sí. ¿A quién impacto? A mis clientes, a mis proveedores, a mis socios comerciales, Sí. inclusive a quien me financia. Exacto. Así El sector bancario, que ha sido por excelencia el sector regulado en materia de cumplimiento, que nos lleva, yo digo, años adelantado en regulación, Sí. son los primeros que nos exigen compliance. Sí, por supuesto. ¿Y cómo les respondemos nosotros? Es decir, hoy por hoy ya las organizaciones han implementado también el compliance dentro de la empresa u organización, que es una exigencia recíproca. Tú me exiges a mí esto de compliance, yo de regreso te mando esto para que me lo envíes. Sí, claro. Ese tipo de relación empezamos a ver y me encanta. Hugo, vamos a ir al corte y voy a regresar con la pregunta que responde la temática del día de hoy, y es: ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las principales diferencias entre ética y compliance? Para que nos puedas contar en base a lo que sabes, lo que has vivido y, por supuesto, lo que entendemos por los dos conceptos. Gracias, perfecto. Let your ears go outside for once. FM 100. ¿Te gustaría transformar tu sonrisa con carillas de porcelana de la más alta calidad? En Smile Center planificamos, diseñamos y creamos tu nueva sonrisa con texturas naturales, formas adecuadas y colores que resaltarán tu belleza. Visítanos en Zona 16, Centro Comercial Paseo San Isidro, y ahora también en Vistahermosa 4, Plaza Cascata. Para tu tranquilidad, cumplimos con todos los protocolos de salud y bioseguridad. Síguenos en Instagram, Smile Center GT. Smile Center, Smile Makers. Cada mañana tómale el pulso al acontecer nacional y mundial, con análisis profundo y debate intenso de los temas que hacen historia en Pulso Republicano. Acompaña a Mariano Rayo, Carmina Valdizán y Luisa Fernanda Toledo de lunes a viernes de 6 a 9 horas en Radio República por Infinita 100. Regresamos al programa para atender la pregunta del día de hoy, y es la diferencia entre ética y cumplimiento, y por supuesto vamos a ver las similitudes y cómo se relacionan. Pero empezando por ahí, Hugo, ¿qué nos dirías? ¿Cuáles son las principales diferencias entre el término o la aplicación de la ética y el compliance en general? Claro, bueno, si vamos a hablar primero de diferencias, hay que decir que la ética mira hacia adentro y el compliance mira hacia afuera, en el sentido de que el compliance ve a esas cosas que vienen de fuera, ¿verdad? Las exigencias y los compromisos que adquirimos con diferentes stakeholders y que nos puede también poner la legislación o la normativa del país o del sector. Mientras que la ética está pensando en la dimensión interior, en el campo psicológico de esa toma de decisiones, porque hablamos ahí de integridad y de responsabilidad, que tienen su raíz en la interioridad de la persona.
Entonces, si una ve hacia afuera y otra ve hacia adentro, además de hablar de diferencias, deberíamos hablar de complementariedad, porque efectivamente están volcados. Las decisiones hacia afuera tienen impactos, sí, pero ¿por qué las toma y quién las toma? ¿Cuál es la motivación de quien las toma? ¿Cuál es el conflicto de intereses de quien la toma? Eso es hacia adentro y por lo tanto ese es el campo de la ética. Yo lo plantearía de esa manera, Paola. Sí, y me gusta mucho el enfoque que le das de para adentro o para afuera, dependiendo una del otro, pero más que nada, tal vez, si vemos que casi no se diferencian, sino más bien se implementan en diferentes esferas, ¿cuál podrías decir que es el vínculo directo entre ética y cumplimiento? ¿Dónde podrías encontrar tú el punto que une a estos dos conceptos y razón por la cual todo el mundo, bueno, yo no digo todo el mundo, pero la mayoría de personas lo utilizan como sinónimos? Claro, porque tiene que ver con acciones humanas y con decisiones humanas. Ahí está el punto de encuentro. La diferencia, como te digo, es hacia dónde queremos enfocar el análisis de esas decisiones, ¿verdad? De aquí viene ese dicho del famoso cumplo y miento, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que sí, desafortunadamente, si nos quedamos solamente en la esfera de cumplir normativas, podría ser que la intención con la que lo hagamos no sea la más recta y por lo tanto éticamente no estamos mejorando ni estamos siendo coherentes. Por eso es que es importante ver las dos esferas, pero confluyen ahí. El vínculo está en la acción humana de quien toma las decisiones en una organización. Y esa acción humana es la que puede catapultar a la empresa hacia un mejor nivel o también hundirla. Al final de cuentas, por supuesto que puede haber faltas a la ética por un error, por un olvido, por un descuido, claro que sí. Pero también las puede haber de manera muy intencional, ¿verdad? Querer ocultar una información, querer sesgar una información, querer retorcer los criterios, etcétera. Eso también puede ser a nivel intencional. Pero al final de cuentas, como decíamos hace un rato, tiene que ver con personas, sus acciones y sus decisiones. Ahí está este es el vínculo. Estamos hablando todo el tiempo de una acción humana que puede ser evaluada como mejor o peor, como buena o mala, porque así es una característica de la acción humana, es que puede ser evaluada de esa manera, ¿verdad? De acuerdo con unos parámetros, con unos criterios, etcétera, pero es sujeto de esta evaluación. Así que, de nuevo, ¿verdad? Importante entender las diferencias, pero también las semejanzas y los puntos de confluencia, que me parece muy bien estas preguntas que has hecho, Paola, en ese sentido. Gracias, Hugo. Tomando en cuenta lo que acabas de decir, digamos, y sí, en efecto, digamos, hay muchos más vínculos o puntos de encuentro entre los términos y aplicación de los términos, por supuesto, que diferencias. ¿Qué podríamos hablar si yo digo, en mi organización hay compliance, pero no hay ética, o al revés? En mi organización hay ética, pero no hay compliance. ¿Esto es posible? Mira, desafortunadamente en la práctica sí que es posible, o sea, esas cosas existen, pero no debería ser así, ¿verdad? No debería ser así porque en el mundo actual... Ponnos un ejemplo ahí, me dice sí, en la práctica sí se puede ver. Ponnos ejemplos sin nombres, por supuesto, de organizaciones que tú pudieras decir, es que había cumplimiento, pero no había ética. Ajá. Bueno, por ejemplo, en el tema del manejo contable, ¿verdad? Es decir, mire, yo ya estoy cumpliendo. Sí, claro, ves que he retorcido la cosa para llegar a cumplir, pero en el fondo estoy haciendo unos malos manejos que de momento nadie los conoce, pero se pueden llegar a destapar en el futuro. Y de esos, como ya sabemos, muchos casos famosos en el mundo que hicieron esta maniobra, retorcer las reglas para decir, bueno, pero no me puede decir nada porque estoy cumpliendo. ¿Verdad? Sí, pero está dejando de lado un montón de cosas de lo que está haciendo para llegar a cumplir, ¿verdad? Ese podría ser un ejemplo
específico. Entonces, eso nos ha mostrado, ese tipo de casos a lo largo de la historia nos ha mostrado que no puede haber una cosa sin la otra, no debería, ¿verdad? Si un programa de ética no va de la mano de un programa de compliance, podemos correr riesgos por falta de cuidado de lo inmediato y de lo que está ahí como exigencia. Y si un programa de compliance no va acompañado de un programa de formación ética, pues puede caerse en la idea de que si ya cumplimos con todos los estándares que exige la normativa, entonces ya somos éticos. Y no es así, ¿verdad? Hay que estar muy alerta de ambos mundos, y eso solo se logra a base de formación, porque en esto, digamos, todos somos nuevos, podríamos decir, sobre todo en estas regiones del planeta, ¿verdad? Necesitamos entender, necesitamos aprender, y a todo nivel. Hay que romper la barrera de que los grandes ejecutivos también tienen que estudiar, también tienen que sentarse a leer y a estudiar, porque hay que mantenerse actualizado, y no importa cuánta experiencia tengamos, como están surgiendo cosas nuevas, hay que tomarse el tiempo para esto, ¿verdad? Porque el mundo avanza, y avanza muy rápido en estos términos, ¿verdad? Sí, lo dices muy bien. Cumple, pero ¿a qué costa? Exacto. Así Porque podemos estar en cumplimiento, pero sin lugar a dudas dejando de ser éticos o dejando la ética a un lado. Podría pasar. Y al revés, Hugo, puedo ser ético y no cumplir. Es decir, ¿cómo se vería eso? Claro, esto es mucho más difícil, ¿verdad? Mucho más difícil, pero no, de hecho no se me ocurre, no se me ocurre ningún ejemplo en este momento, porque la ética tiene niveles, ¿verdad? La ética tiene niveles, y el nivel básico es el cumplimiento de las leyes. O sea, no puedo decir que soy muy ético si estoy intencionalmente o conscientemente no cumpliendo normativas, ¿verdad? Claro, aquí entraríamos en finuras que, hombre, en ética empresarial y en ética en general se estudia el tema de si las leyes exigen en conciencia o no, ¿verdad? Pero bueno, eso ya sería entrar en mucha finura. Sí. Pero no, en general, si yo digo que soy ético es porque ya he cubierto unos niveles bien básicos, que puede ser el cumplimiento de la normativa. Si yo no estoy en ese nivel, creo que todavía no puedo hablar de mucha ética y de mucha moral, ¿verdad? Sí, correcto, estoy de acuerdo. Tal vez como manera de ejemplo es, bueno, tengo mi código de ética, recibimos capacitaciones de los valores, pero no cumplo ante la Superintendencia de Administración Tributaria, sí, por ejemplo. Sí. Sería tal vez una forma de decir, bueno, se viven los valores, pero el cumplimiento estricto, obligatorio de la ley, pues no tanto. Exacto, sí, te entiendo. Ese ejemplo. Y eso, sí, pero haciendo una reflexión de lo que acabo de decir, personalmente, igualmente siento que hay una falta de ética en no cumplir. Claro. Sí, entonces, totalmente. Así como separarlos, divorciar los términos al 100%, no podemos. No se puede, imposible. Sí. Así es. Bueno, nos vamos a corte y regresamos con las últimas preguntas, Hugo, para que podamos concluir con esta temática. Regresamos a hablar de cuáles son las ventajas de que haya una ética empresarial y un compliance en la organización, y por supuesto al final cuál podría ser la directriz sobre lo que debemos o no debemos de hacer, la ética o el cumplimiento, que ya un poco lo hemos tocado, pero lo vamos a tocar mucho más a detalle. Nos vamos a corte. De acuerdo. Infinita 100. Hablamos inusual. Subimos los mejores contenidos y te recomendamos las canciones del día. Búscanos en Instagram, en Facebook y en Twitter como @radio_infinita. Y no te pierdas las promociones especiales que siempre tenemos para ti. Deja que lo distinto te encuentre. Infinita 100.
regresamos a tocar los últimos temas, que ya se nos va el tiempo en esta temática de la ética y el cumplimiento. Hugo, tal vez para atender los temas a brevedad, ¿qué ventajas podrías decirle a la audiencia de implementar la ética empresarial y el compliance en una organización? Bueno, pues mira, la principal ventaja, o la que resume todas, podríamos decir, es una mejora de la reputación, porque la reputación es una cosa muy importante que hay que cuidar, y es ese conjunto de las percepciones que tienen nuestros stakeholders acerca de nuestra actividad. Y aquí estamos incluyendo a todos los stakeholders. ¿Qué percepción tiene la SAT de mi empresa? ¿Qué percepción tienen los clientes de mi empresa? ¿Qué percepción tienen los bancos que me dan crédito acerca de mi empresa, etcétera? Entonces, unos programas de ética y compliance tienen un impacto directo en esa percepción, y por lo tanto me hace más apetecible para créditos. Incluso la gente quiere trabajar conmigo, quiere plantearme negocios, quieren emplearse en mi empresa, etcétera, porque la reputación está muy buena. Entonces, y los consumidores también, en el fondo, prefieren comprarle a unas empresas que saben que están haciendo muy bien sus cosas, ¿verdad? Esa sería la mejor manera de resumir las ventajas, Paola. Excelente. Yo creo que la audiencia que nos ha seguido en todos estos programas poco a poco ha ido concluyendo que es bastante ventajoso contar con programas de cumplimiento y ética, pero resulta interesantísimo escucharlo desde las diferentes esferas. Pues tú tienes un perfil que resulta interesantísimo a la hora de poder recibir este tipo de conclusiones de parte tuya. Vienes del área académica, investigación, sí, relacionado con ética y cultura organizacional. Sí. Y lo que nos dices es premia. Sí, exactamente. Sí, y no tan a largo plazo, sino que esto puede ser bastante de corto plazo, dependiendo si la empresa lo hace muy bien, se pueden ver esos beneficios rápidamente. El tema es que en el mundo actual todos estamos en una vitrina, sea persona individual o sea una empresa, estamos en vitrinas. En el mundo de las redes sociales, en el mundo de la hiperconectividad, estamos en vitrinas. Entonces, bueno, con mayor razón para ponerle atención al impacto de mis decisiones en la mente de quienes me rodean, y eso es la reputación, ¿verdad? Claro, algunos pueden decir, bueno, pero esto es como muy superficial o querer acomodarse todo el tiempo a lo que los demás piensan de mí. Bueno, eso sería una visión negativa, pero yo digo, también pensemos en lo positivo. En la medida en que mandamos mensajes positivos al entorno, contribuimos a que ese entorno mejore. Si la gente empieza a pensar que las empresas hacen bien las cosas, confiará más en las empresas. Y eso es bueno para la economía. Eso es bueno para la economía. En fin, ahí podemos ahondar muchísimo, pero no me quiero extender por la hora. Así, el impacto que tiene a nivel nacional. De hecho, Hugo, tomando en cuenta tus palabras, nosotros, por lo menos yo, todos los años estoy atenta a recibir los resultados de Transparencia Internacional, de decir, claro, bueno, ¿cómo nos percibe el mundo? Claro, imagínate. Porque es eso, es cómo nos percibe un mundo en la materia. Sí. Y basado en eso es que los grandes inversionistas alrededor del mundo deciden si ponen su dinero en Guatemala o no, claro, si generan empleos o no. Entonces, lejos de ser algo que nos deberíamos de sentir ajenos, todos los guatemaltecos, centroamericanos, latinoamericanos nos deberíamos de sentir muy cercanos a la temática y decir, si todos implementaríamos ese tipo de programas de tal forma que podamos evitar la materialización de hechos de corrupción específicamente, tendríamos un mundo mejor, por lo menos una Latinoamérica mejor. Fíjate que esto es muy importante, Paola, porque la marca país, querramos o no, gravita encima de la marca de la empresa. Es decir, si yo, bueno, veámoslo en la práctica, ¿verdad? Si yo digo que voy a comprar un producto hecho en Suiza, no sé, como que me da la impresión automática de calidad y de seguridad. Y eso no pasa cuando yo pienso seguramente en un producto de otra región del mundo, ¿verdad? La marca país va a estar pegadita a la marca de la empresa. Por lo tanto, es importante que fortalezcamos estas buenas prácticas de ética y compliance, porque en esa medida
vamos cerrando brecha y mejoramos la calidad de las decisiones y mejora ese resultado global que llamamos reputación de país, reputación de empresa. A eso debemos tirarle, como decimos coloquialmente, ¿verdad? Hacia adelante, hacia esa línea. Exacto. Sí, de hecho, depende de dónde nosotros operemos, pues es la banderita con la que vamos haciendo negocios. Sí. Hoy por hoy, las organizaciones en Guatemala, por lo menos, siendo que nos están midiendo cada vez peor en percepción de corrupción, tienen cuesta arriba probar que son empresas éticas. Así es. En cambio, si uno hace negocios con una empresa que se encuentra en un país muy bien calificado ante organismos como el de Transparencia Internacional, pues ya llevan la ventaja de que la gente presupone que está haciendo negocios con personas éticas. Eso es. Y no se vale. Sí, claro. o por lo menos yo digo, bueno, no se vale, entonces tenemos que trabajar para que esa percepción cambie. Así es que la reputación, ¿verdad? Que es algo externo, como ya dijimos, tiene un fundamento, tiene una raíz que es muy interna, ¿verdad? Hay que trabajar la ética y el compliance de la empresa y más aún, irnos más atrás, trabajar la integridad y la responsabilidad, que es lo más personal, lo más interior, ¿verdad? Así que es un trabajo que si lo llevamos hacia su raíz, tiene todo que ver con la persona, sus convicciones, su coherencia de vida. Esto es lo que estamos tratando de enseñar todo el tiempo, por lo menos aquí en la Universidad del Istmo, en nuestros programas, Paola. Gracias, Hugo. Y tal vez para concluir con esta temática y un mensaje, me gusta terminarlo con un mensaje directo a la audiencia, quienes nos escuchan aquí en la radio o posteriormente en el programa en Spotify. Sí. ¿Cuál sería tu mensaje para las organizaciones que están, bueno, yo estoy en compliance, pero no le ponen tanto énfasis o foco a la ética, o le ponen mucho foco a la ética, pero al final actúan un poco de alguna manera esquivando el cumplimiento en la medida de lo posible? ¿Cuál sería tu mensaje basado en todo lo que has vivido y las clases que das y la experiencia que tienes? Sí, bueno, primero, como ya dijimos, ponerle atención a ambos campos. La ética y el compliance son indispensables y son complementarios. Y segundo, perderle miedo al tema de la ética, porque hay muchos clichés y mucha mala fama, digamos, porque a la ética se le tacha de no, que eso es muy subjetivo, es muy abstracto, es muy ambiguo. Claro, lo que nos falta es meterle cabeza. Cuando le metemos cabeza llegamos a la conclusión de que es algo muy práctico, muy concreto, muy aterrizado y muy realizable. Y es un campo donde perfectamente podemos llegar a acuerdos muy importantes por mucho que tengamos diferencias de pensamiento, ¿sí? Hay que perderle miedo, hay que estudiar, hay que meterse en esto y vale la pena. Se aprenden muchas cosas importantes. Excelente, Hugo. Muchísimas gracias por tu participación acá. Encantados de tenerte. Sin lugar a dudas aprendimos muchísimo, por lo menos yo, no digamos la audiencia que nos escucha. Esperamos volverte a tener acá para tocar diferentes temas relacionados con ética y compliance, que, bueno, ya sabes, me encanta y además creo que hay mucho que hablar y comentar al respecto. Así Muchísimas gracias por la invitación, Paola. Gracias, Hugo, por trasladarnos tu experiencia y conocimiento, y pues esperamos vernos pronto en otra audiencia parecida a esta o la misma. Buenísimo, muchas gracias. A tus órdenes y un saludo a todos los oyentes de Radio Infinita. Gracias a todos los oyentes, nos vemos dentro de 15 días más.